Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una sesión más de nuestros conversatorios mensuales, la edición 67. Bueno, pues es realmente un gran gusto para nosotros contar en esta ocasión con la presencia de Martín Litvak. Martín Litvak, bueno, es un abogado muy conocido. Él es especialista en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. Es una figura muy conocida en cuanto se discute los temas de fiscalidad y por eso lo invitamos precisamente a esta sesión porque queremos conocer un poco más de este nuevo impuesto que se discute en el seno del G7, el G20, la OCDE, un impuesto mínimo global que, bueno, básicamente me parece, pero él nos aclarará, va dirigido a las grandes empresas tecnológicas, suponiendo, bueno, pues que no pagan impuestos y entonces, pues los pretextos usuales en estas épocas de que, bueno, que la pandemia y que se requiere un esfuerzo de todos y bueno, pues entonces un problema temporal se quiere resolver haciéndolo un problema permanente para las empresas. Y bueno, esa es al final de cuentas la situación desde mi punto de vista. Ya también se hablan de otros impuestos, el impuesto al carbón, en fin, me parece que es una cuestión que la pandemia ha significado un incentivo a estas argumentaciones. Pero bueno, yo no conozco mucho de esto, quien realmente es el experto de estos temas es Martín y precisamente por eso lo invitamos. Yo agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de acompañarnos. Él es autor de varios libros, es además, entiendo que algunas casas editoriales le están produciendo próximos, ya muy cercanos a la edición y bueno, pues ya habrá oportunidad también de platicar de esto y en su momento, bueno, también de realizar alguna presentación de sus libros. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a Martín. Gracias, Martín, te quedamos muy reconocidos por tu asistencia y por tu buena disposición para discutir estos temas. No, gracias a vos por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y con México Libertario, tanto en forma presencial cuando se podía como a distancia ahora. Así que nada, muy contento de estar aquí. Obviamente comparto la mayor parte de las cosas que fuiste diciendo en la introducción. Sí hago un par de referencias para que la gente entienda y pueda poner esto en contexto. En primer lugar, lo que se llama, digamos, cartelización fiscal, que es el acuerdo de países poderosos para determinar qué impuestos deben cobrarse en el mundo, es un fenómeno relativamente nuevo, pero no de este año ni del año pasado, esto ya tiene unos 30 años, la OCDE es en general quien presta digamos, su organización, digamos, para que estos acuerdos se negocien, se rosqueen, se impongan, también el G20 y ahora el G7. La mayor novedad de este acuerdo en particular tiene que ver con que Estados Unidos está cerrando filas con la OCDE, cosa que antes no pasaba. Estados Unidos desde la época de Reagan empezó un periodo de lo que se llama Small Government, que está terminando tristemente estos días con las aprobaciones de los paquetes de estímulos de Biden. Creo que vamos a entrar a una nueva era de Big Government que tanto mal le hizo a Estados Unidos y al mundo. Y en ese contexto, que Biden sea uno de los principales promotores de estos impuestos mínimos, de esta cartización, no sorprende en absoluto. De hecho, ya lo manifestaba en su campaña. Entonces, este es el primer punto, poner el tema en contexto. En segundo, por supuesto, nosotros en lo personal estamos totalmente en contra, como cualquier medida que sea contraria a la competencia fiscal. Más allá de este impuesto es bueno o malo, más allá si el porcentaje es bueno o malo, que se imponga
a través de la voluntad de un mínimo, de un número chico de países o más grande de países, pero impacte en todo el mundo, no está bueno. Nosotros creemos fervientemente en la competencia fiscal. Si un país quiere cobrar impuestos altos, que los cobre; si quiere cobrar impuestos bajos, que los cobre, pero que se impongan por acuerdos que en la industria privada serían ilegales. Digamos, yo siempre lo digo cuando doy este tipo de explicación. Si yo tengo en México 20 supermercadistas que se ponen de acuerdo sobre el precio mínimo de la leche, eso es ilegal, es un delito penal. Sin embargo, cuando los países se ponen de acuerdo sobre impuestos mínimos, no lo es. Entonces, esto de tener varas diferentes no está bueno. Entonces, de vuelta, no es algo demasiado nuevo la cartelización, no es algo con lo que estemos de acuerdo a nivel genérico. Ahora vamos, si querés, a ver esta norma en particular, ya sabiendo que estamos en contra conceptualmente de la norma. Esta norma tiene, digamos, yo diría, dos o tres reflexiones que hay que hacer al respecto. Primero, es una norma que se va a aplicar a muy pocas empresas. No se discutió todavía el mínimo threshold, pero todos hablan de empresas realmente multinacionales gigantescas, con lo cual no debería tener un efecto tan práctico para las empresas, entre comillas, más pequeñas. Tampoco va a afectar a todos los países, porque hoy por hoy los países relevantes con impuestos de menos del 15% de las ganancias, te diría que es Irlanda, con 12,5%. Tenemos otros, como puede ser Hungría o Bulgaria, pero que no son países que se usan en general mucho para planificación, digamos, corporativa, con lo cual el gran, entre comillas, perdedor sería Irlanda. No es por casualidad que sea el principal líder de la oposición a este tipo de medidas, pero creo que es una medida que no va a tener mucho impacto en lo que son empresas, y esto tiene que ver con dos cosas fundamentales, y a esto quería llegar. En primer lugar, hay que abandonar esta idea de que las empresas pagan impuestos. Las empresas no pagan impuestos. Los impuestos los paga la gente, los particulares. El gobierno de un país puede determinar quién ingresa el impuesto a la autoridad fiscal. Es decir, Estados Unidos puede decir, bueno, este impuesto me lo paga al IRS, me lo paga la empresa. Pero la empresa después vende servicios o productos y ese impuesto está cargado en el servicio o producto. Con lo cual, siempre los impuestos hay que pensar que los paga el ser humano que está consumiendo el servicio o comprando el producto. Con lo cual, acá lo que va a pasar, y esto es la segunda reflexión, lo que va a pasar es que estas empresas, sean quienes fueran las afectadas, lo único que van a hacer es subir precios y trasladar esto a la gente. Con lo cual, el efecto que va a tener este impuesto no va a ser que Google va a pagar o Apple va a pagar mucho más impuestos. En todo caso, van a ingresar más impuestos a los estados, pero esto lo que va a generar es que los consumidores de estos productos y servicios van a pagar más impuestos, con lo cual terminan afectando negativamente a los individuos, que son los que más se afectaron por la pandemia. Conclusión: no solamente es una muy mala decisión a nivel teórico para todos los que creemos en la libertad y en la competencia, sino que es una pésima decisión a nivel práctico, porque le estamos haciendo más cara la vida a los individuos que tanto sufrimos estos 2 años de pandemia. Así es, Martín. Al respecto, bueno, yo te cito, y que seguramente tú conoces la reciente reforma fiscal en México, en donde se empezó a agravar a los quien ofrecían servicios en estas plataformas como Amazon, Mercado Libre, y que bueno, pues también con el mismo pretexto de que no pagaban impuestos y que había que ser solidarios, y bueno, se les aplicó un impuesto que ha significado una mortandad tremenda para las empresas y personas que ofrecían productos y servicios en estas plataformas, y que no ha significado pues realmente más que un propósito confiscatorio por parte del gobierno, y ya ha venido a agravar el tema del desempleo, la inactividad económica, en donde ciertamente, bueno, al final estos impuestos los viene a pagar el propio consumidor, pero ciertamente saca del mercado a una gran cantidad de empresas e individuos que ofrecen productos y servicios. En tal sentido, Martín, ¿hay algún estudio, alguna
proyección de cuál será el impacto, porque ciertamente al parecer se está pensando que sea a las grandes tecnológicas, Google, Amazon, a quienes se les recargue este impuesto. ¿Cuál podría ser el impacto en la actividad de dichas empresas y las personas que ofrecen o que las usan para ofrecer sus servicios y productos? Mira, todavía no hay muchos estudios porque en definitiva esto todavía no está aprobado, más allá de que va a ser de aprobación rápida, de vuelta por lo que dijimos antes de tener a Estados Unidos, digamos, on board. De hecho, ya pasó del G7 al G20 rápido y seguramente el año que viene tengamos a la OCDE dictando regulaciones al respecto. Pero ahora cada país está, de alguna manera, poniendo presión para no salir perjudicado. Cuando se habló de este impuesto al principio, estaban hablando de facturación de X cantidad de miles de millones por año, y el primero que saltó a decir algo fue Inglaterra, que dijo, bueno, pero ojo que esto no se aplica al mercado financiero, entonces ya lo sacaron. Entonces hay que ver qué termina pasando. Yo creo, de vuelta, yo tengo la impresión de que esto va a ser una pésima decisión en lo conceptual, porque digamos, va contra derechos y soberanías de muchos países, pero no creo que tenga una consecuencia práctica tan grande, porque va a haber tantas excepciones y tantas cosas que no creo que el impacto sea terrible, y simplemente vuelta, el impacto que sea se va a trasladar al consumidor, con lo cual estas empresas que están en posición de monopolio, porque cuando ganas determinada cantidad de dinero tienen un monopolio, digamos no legal, sino bien ganado en la cancha, como quien dice, no estoy criticando el monopolio que se gana compitiendo, eso es una discusión que los liberales tenemos hace mucho tiempo, y que me parece muy divertida, pero digamos, el punto es, lo que está mal es el monopolio que crea el Estado. El monopolio que yo me creé porque yo competí libremente y me gané el lugar de ser monopólico, es un mérito mío. Entonces creo que las empresas que están en esa posición van a poder trasladar el 100% del impuesto a la gente y punto y aparte. Yo no creo que haya problemas. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay otras armas que tienen los estados para competir a nivel tributario. Están las subvenciones, están las posibilidades de diferir. O sea, una vez que surja la norma exacta, el texto puntual, habrá que ver qué hacen los países. Por ahí Irlanda dice, bueno, yo cobro el 15, pero les doy el 2,5 de rebate de alguna manera, o les doy exenciones, o les permito diferir el pago. Hay que ver qué es lo que pasa. No es tan simple de implementar, son medidas que suenan muy simpáticas a nivel teórico, pero después implementarlas no son tan fáciles. Cuando se eliminaron acciones del portador y demás, era muy sencillo porque es cambiar un artículo en una ley y permitir o no acciones del portador. Cuando se exige un registro público de directores o accionistas, es simple de implementar. Cuando empezamos con temas impositivos es difícil. Cuando se pidió sustancia económica a muchas comunidades offshore, después terminó prácticamente en la nada, afectando al 3, 4, 5% de las compañías. Yo, de vuelta, creo que hay que combatir esta idea de cartelización fiscal, porque hoy es el impuesto y mañana es otro, pero no creo que este impuesto termine siendo algo tan gravoso en la práctica. Lo cual, de vuelta, no quiere decir que no me oponga fervientemente y cada vez que pueda, porque realmente es un pésimo precedente. El día de mañana los países se ponen de acuerdo en cobrar impuestos a la riqueza y funden al mundo entero, pero no creo que esto termine de afectar tanto a las empresas. Bien, y al respecto también hay otro tema que ojalá nos pudieras dar tu punto de vista, y es el supuesto beneficio para América Latina. Hasta donde hay noticias, bueno, pues es todavía una cuestión que no se ha bajado a la realidad y no se tiene realmente un dato específico de cómo beneficiará, si es que acaso beneficia a los gobiernos de América Latina. La cercanía de México con Estados Unidos, bueno, pues a lo mejor le pueda significar alguna posibilidad de cobrar este impuesto mediante una coordinación con el gobierno norteamericano, pero en general, a diferencia de lo que piensan muchos estatistas y de izquierda, de autóctonos en la región, bueno, realmente no hay estudios, modelos que expliquen cómo podría
América Latina cobrar estos impuestos. Y bueno, pues me parece que en la gran fiesta que algunos países desarrollados piensan darse, me parece que América Latina va a ser uno de los grandes perjudicados. Pero bueno, yo no conozco mucho del tema más que estas pequeñas cosas que algunos han ido apuntando de la poca factibilidad que en América Latina existe de que realmente pueda cobrar los gobiernos este impuesto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué conoces tú del tema, Martín? No, yo de vuelta, digamos, partiendo de la base, coincido contigo que falta mucho para poder opinar con digamos, en forma enérgica porque falta la regulación, básicamente falta todo. Hoy son titulares de diario simplemente. Yo no creo que América Latina se beneficie. México es un caso raro justamente porque decís tú de la cercanía con Estados Unidos y por ahí, si parte de la actividad de las empresas se puede buquear en México, México puede llegar a beneficiarse un poco, pero México no es el resto de Latinoamérica y yo no veo muchas posibilidades de que esto crezca. Acuérdense que esto va a salir, digamos, a ver, más allá de que Estados Unidos fue el que planteó esto, y de hecho planteó un mínimo de 21% para poder competir mejor, el objetivo acá de Estados Unidos es poder subir impuestos, digamos, localmente sin que las empresas se vayan. Ese es el fondo de toda esta cuestión y hay que entenderlo. Eh, pero quien va a redactar las normas va a ser la OCDE, y la OCDE es un organismo, más allá de que es totalmente nefasto por un montón de razones, pero es un organismo europeo céntrico. Más allá de que México participe y más allá de que haya estados asociados que han estado cerca, Colombia, Argentina en algún momento, son estados, son organismos nacidos en Europa. De hecho nació como un organismo europeo para manejar el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se gastó todo ese dinero dejó de entrar algunos no europeos para poder seguir vivo en lugar de terminar su existencia como debió haber pasado. Y se transformó en un gran rector de la economía mundial y del sistema tributario mundial. Pero todas las normas se toman en Europa mirando a Europa. Entonces yo no creo que nada bueno surja de esto ni para la América Latina ni para Asia. En el caso de América Latina ni siquiera tiene fuerzas para competir. En el caso de Asia, bueno, obviamente hay países que son mucho más relevantes en el concierto de naciones y nada que sea demasiado opuesto a China va a ser aprobado. Entonces, por ahí Asia tiene un poco más que decir que América Latina. Yo no creo que esta ley beneficie a América Latina en lo más mínimo. No lo veo, puedo estar equivocándome y habrá que ver cómo queda redactada las guidelines que va a aprobar la OCDE para que después cada país internamente lo apruebe a nivel legislativo local. Bien, Martín, yo quisiera, para ir cerrando, hacerte un par de preguntas más. La primera tiene que ver con estos nuevos impuestos ambientales que ya vienen hablándose de ellos, como por ejemplo esto del carbón y del carbono, que me parece que, bueno, allí vienen hablándose de que pueden en algún momento implementarse. Todavía es un escenario, desde mi punto de vista, pero tú eres el experto, todavía es un escenario un poco más lejano que el de este impuesto global a las corporaciones. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre todo considerando la siguiente cuestión? México, desde donde te estamos hablando, bueno, pues tiene un gravísimo problema de desincentivo a las energías verdes y uso intensivo del combustóleo y del carbón en sus procesos productivos, que tarde que temprano, así se especula por parte de los expertos, le va a generar rispideces, falta de coordinación productiva con el gobierno Biden. ¿Qué nos puedes tú decir de este escenario, de estos impuestos ambientales y el chirriar que se escucha ya en el Tratado Comercial de Norteamérica? Mira, son temas muy controversiales. Te comparto dos reflexiones contigo. En primer lugar, todo lo que en esta etapa, digamos, de buenismo internacional, donde se crean impuestos
digamos, que al progresismo le caen simpáticos, tanto sea al carbono como a los ricos, etcétera. Creo que es un impuesto que va a tener, digamos, apoyo a nivel internacional, desafortunadamente. Los estados, si uno analiza un poco la evolución de la historia tributaria, por llamarlo de alguna manera, los impuestos surgieron para, de alguna manera, sufragar o solventar los gastos básicos corrientes de los estados. Eso era lógico. Los individuos, que eran los que, digamos, existían antes de haber estados, voluntariamente dijeron, bueno, si no colaboramos todos con un poco, el estado no se va a mantener, y así surgió. Después empezaron a surgir impuestos para pagar gastos extraordinarios, sobre todo guerras, epidemias, pandemias y demás. En general, así surgió, por ejemplo, el impuesto a las ganancias originalmente en el Reino Unido en 1841. Y hasta ahí más o menos estamos todos de acuerdo en que está ok. Hay un ente superior que necesita fondeo y bueno, listo, todos ponemos un poquito y lo fondeamos. Ahora, más acá en el tiempo, te diría este siglo, empezó el gasto, digamos, en primer lugar social, es decir, todo lo que era jubilación, planes, temas médicos, lo cual ya es bastante discutible. Y ahora está, después de moda, digamos, siguió a eso la redistribución de la riqueza, lo cual es más discutible todavía, o sea, que uno tenga que pagar impuestos para que gente que no trabaja o que tiene menos tenga más, es bastante discutible, no era el objetivo de los estados. Y ahora encima tenemos estos impuestos castigos, el impuesto al carbón, por ejemplo, el impuesto a la comida chatarra, el impuesto al alcohol, o sea, el Estado te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y con lo cual, obviamente, estamos totalmente en contra de ese impuesto. Por otro lado, hay otro tema negativo también, que es cuando vos tenés dos fuentes de energía que están compitiendo, uno debería dejar que el mercado decida qué fuente es mejor. Si realmente la energía renovable es tanto mejor, se va a imponer sin necesidad que le pongan impuestos a la otra energía. Con lo cual estoy en contra por esas dos razones. Primero, porque no creo que el Estado tenga que andar manipulando y castigando actividades, y por otro lado creo que la competencia de vuelta, hay que ganarla en la cancha y no con impuestos desleales que inclinan la cancha para uno de los competidores. Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué finalmente pasa en esto. El horizonte de un posible conflicto con el gobierno Biden, allí está, ya empiezan a escucharse distintas argumentaciones en el sector automotriz, en la cuestión de las empresas eléctricas y petroleras norteamericanas que hacen negocios en México y que se sienten agraviadas por decisiones del gobierno de López Obrador. Al respecto, yo quisiera hacerte una última pregunta, Martín. Y es que, bueno, cuando los países se ven presos de este tipo de políticas y de políticos buenismos que empiezan a afectar el tejido productivo con argumentaciones de que lo hacen por los pobres, bueno, empiezan a producirse varios fenómenos. Uno de los más notables es que los ricos empiezan a irse. Al encontrar políticas que no los incentivan a permanecer en el país o que sus esfuerzos productivos no son reconocidos, bueno, pues los ricos son los primeros que empiezan a irse y después las grandes empresas, las multinacionales, y así va yéndose hasta que los supuestos justicieros sociales se van quedando solos con un gravísimo problema de que no pueden cumplir las expectativas, y esto es lo que me parece que está pasando en el caso de López Obrador. Pero en tu caso, Martín, que eres un abogado especializado en inversiones en Estados Unidos, ¿te han llegado clientes mexicanos que están huyendo de este infierno fiscal en que se está transformando México, a pesar de que supuestamente no se han aumentado impuestos, pero que la situación realmente está muy complicada para las empresas por la falta de seguridad jurídica? ¿Cómo ves tú
el actuar del gobierno de López Obrador, dado que yo sé que tú eres un muy, muy puntual seguidor de la situación política de América Latina y de México en particular. ¿Cómo estás viendo tú reflejado en tu acontecer profesional lo que está pasando en México? Mira, yo tengo que decir que López Obrador no defraudó mis expectativas, que eran realmente muy malas. Y lo que vos decís es cierto. Lo primero que sucede en un país cuando empieza a girar hacia la izquierda y hacia el populismo de izquierda sobre todo es que la gente rica se va y después siguen las multinacionales y después siguen las empresas más chicas y después siguen los jóvenes profesionales y después se va el que puede. Entonces hoy tenemos en Venezuela, estamos en esa etapa de que se va el que puede. En Argentina ya se fueron los ricos y se fueron las multinacionales y está yendo prácticamente toda la gente capacitada. México está un poco mejor en ese sentido, se están yendo los ricos, nosotros tenemos consultas permanentemente. Te diría que hoy hay yo pongo un nivel de igualdad México, Bolivia y Perú en ese sentido de en qué etapa del populismo están. Y están en esa etapa donde todavía las empresas grandes no se fueron porque hay mercado y hay negocios, pero ya los ricos están buscando una segunda residencia, están armando estructuras, están pasando parte de su patrimonio para afuera, en países que normalmente no son países que la gente tiene miedo de invertir. O sea, el mexicano en general invierte en México, como el chileno invierte en Chile. No es como el argentino, por ejemplo, que siempre sacó su plata afuera, por un tema de historia política. Entonces, sí, yo veo con preocupación. Lo que sí veo, por suerte, es un debilitamiento de López Obrador a nivel interno en México. Hoy no tiene el poder que tenía hace 2 años, eso lo veo con mucha alegría. Pero sí es cierto que las familias más poderosas de México aún no levantaron sus empresas, pero sí se están yendo ellos. Se están yendo ellos y no solamente por la cuestión económica o los impuestos, sino también por ese gravísimo problema que tiene México de inseguridad pública y de falta de seguridad jurídica por parte del gobierno en la inversión. Y para apoyar tu punto de vista, bueno, hace unos días se efectuó en México esta votación, la primera consulta popular que se hacía en relación con supuestamente juzgar a los expresidentes, como era un delito que se estaba fabricando a personas en específico. La Suprema Corte de Justicia, para no decirle no al presidente López Obrador, lo cual me parece un ejemplo de enorme cobardía política y jurídica. Bueno, pues ahí cantinfló con la pregunta, quedó algo ininteligible y finalmente representó un tremendo fracaso para el gobierno, con un gran gasto público, y finalmente no lograron sacar más allá del 7, alrededor del 7% del padrón electoral, cuando requerían el 40% siquiera para hacer vinculante la decisión. Entonces, yo nada más quisiera remarcar, Martín, estás recibiendo entonces por parte de mexicanos consultas, preocupaciones, perspectivas para el futuro. Sí, sí, sin duda, y para reforzar lo que vos decís, o sea, nosotros en general cuando armamos estructuras patrimoniales para familias, en general las familias tienen, digamos, 4 o 5 objetivos: optimización fiscal, resolver cuestiones, digamos, sucesorias, mayor privacidad, y los dos más fuertes en América Latina tienen que ver con la protección frente a la inseguridad jurídica y la protección frente a la inseguridad, digamos, física o real. Y en ese sentido, México tuvo siempre un alto grado o las familias mexicanas tienen un alto grado de preocupación por lo que son secuestros, asesinatos y demás. México, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, la mitad están en México, y eso es una realidad, y es una triste realidad. Pero en general no había muchas consultas por problemas de inseguridad jurídica. México fue un país que no tuvo interrupciones a la vida democrática, es un país que tiene un ejército muy, muy sólido y siempre del lado de la República. Y esta es la primera vez que hay un presidente que amenaza a avasallar justamente los principios democráticos y la seguridad jurídica, y por primera vez los mexicanos están preocupados por eso. Entonces sí, tenemos un montón de familias que piensan que
López Obrador, más allá de esta derrota que vos puntualizás y que la disfruté mucho, piensan que puede llegar a permanecer en el poder, y entonces están de alguna manera protegiendo su patrimonio del riesgo de intervención del Estado mexicano. Gracias, Martín. Sí, yo sin ser experto ni tener mi despacho, bueno, yo he captado precisamente estos movimientos de gente rica que está precisamente yéndose y que, bueno, desgraciadamente para la gente más pobre de este país y de muchos otros países que caen en las garras de la izquierda, bueno, no se limita a que los ricos se van y porque son insolidarios, sino es precisamente los síntomas de una enfermedad más grave y que después van a seguir, como tú muy bien dices, bueno, las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas, los profesionistas y al final se quedan solamente con su fiesta inviable, infinanciable, precisamente los demagogos del momento que llegaron a ocupar el poder. Yo quiero, Martín, para finalizar nuestra entrevista, hacerte una última cuestión sobre tu producción editorial. Tú tienes dos libros muy reconocidos, uno, Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos, y otro más reciente de Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, una mirada diferente sobre las jurisdicciones offshore y la competencia fiscal. Ojalá después podríamos hablar en otro momento de estos libros. Entonces, yo quisiera que nos hablaras de esta producción, lo que encontraría un lector mexicano y latinoamericano en ellos y cuál es la próxima producción editorial que tú estás fraguando en estos momentos. Mira, el primer libro, que es Cómo protegen sus activos los más ricos, tiene que ver con esto que hablamos en la última pregunta que me hiciste, que es, bueno, qué riesgos ven las familias latinoamericanas en la región, cómo protegerse de esos riesgos, qué estructuras se pueden armar, en qué jurisdicción, ventajas y desventajas, y eso es lo que la gente va a encontrar. El segundo hace foco en uno de esos objetivos de planificación, que es la optimización fiscal, y cuenta la historia de el surgimiento de los impuestos que hoy tenemos, el impuesto a las grandes fortunas o a los patrimonios, el impuesto a las ganancias, cómo surgen, por qué son nocivos en algún aspecto. Le estoy tratando de dar un poco de conocimiento a la gente para que después pueda exigir a sus gobiernos un sistema tributario razonable. Yo nunca uso la palabra justo o equitativo, porque me parece que no hay ninguna relación entre justicia, equidad e impuestos. Los impuestos son un resultado legal, son legales o ilegales, no son éticos o no éticos, buenos o malos, etcétera. Entonces hablamos de razonabilidad y profundizamos en esas historias de cómo surgieron los impuestos, quiénes se pusieron, qué derechos están vulnerando. Acuérdense que todo impuesto es una agresión al patrimonio de las personas. Y acuérdense que el derecho a la propiedad son derechos básicos del ser humano, con lo cual, técnicamente hablando, un impuesto es algo contrario a los derechos humanos. Fíjate cómo, digamos, y es así, es bastante indiscutible eso. Después, por supuesto, que uno acepta un cierto límite para que todos podamos vivir en un marco, digamos, comunitario, etcétera, pero en sí mismo un impuesto es una agresión al patrimonio de las personas. Y de vuelta, son libros que a las familias latinoamericanas creo que les van a interesar. Hay mucho conocimiento ahí volcado en un lenguaje muy sencillo para el ciudadano de a pie. Esto no es un libro técnico, académico. Lo traté de hacer sencillo, pese a que hablo de estructuras que tienen su complejidad, de sistemas tributarios que tienen su complejidad, de competencia fiscal, de Panama Papers, de transparencia, de intercambio de información entre países, pero lo trato de una manera bastante didáctica y digamos, buscando que el lector entienda y no se complique por demás. Y respecto al futuro, bueno, ahora yo estoy sacando 2 ediciones nuevas de estos libros, actualizadas ahora, e inclusive el impuesto que estuvimos hablando hoy del G7 está incluido en una actualización de este segundo libro, que están saliendo ahora y de hecho van a salir a la venta en México en 1 o 2 meses, también en España, en Colombia y demás. Y estoy avanzando bastante rápido, creo que a fin de año voy a terminar el libro terminado, un tercer libro que tiene que ver con planificación patrimonial para
celebrities, es decir, para artistas y para deportistas de elite, que son en general un mercado bastante desatendido, donde hay muchos conflictos, casos que surgen, digamos, a la prensa todo el tiempo. El de Britney Spears es uno de los más conocidos ahora, que Shakira tiene problemas con la hacienda en España, que Maradona se murió y dejó un problemón. Hay muchos casos de artistas y deportistas que dejan fortunas o que pierden fortunas por no saber manejarse en lo patrimonial, también como se manejan en lo artístico o en lo deportivo. Bien, bueno, pues esperamos con mucha ansia estas publicaciones porque tú tocas siempre temas muy disruptivos desde la perspectiva del latinoamericano común. A ver, ¿cómo que Martín Litvak se pone o alguien se pone a defender los paraísos fiscales? ¡Qué horror! ¡Qué tremendo! Eso no debiera ni permitir, se está cometiendo un delito. Bueno, eso es lo que piensan los políticos, los latinoamericanos comunes, acostumbrados a años y años de adoctrinamiento en las escuelas, sin entender que precisamente estos fenómenos surgen como respuesta a los infiernos fiscales que crean nuestros gobiernos. Esa injusticia, esa arbitrariedad y ese servirse con la cuchara grande que tienen los políticos populistas al llegar al Estado y que precisamente tarde que temprano entienden, por desgracia, más tarde que temprano, que bueno, sus sueños de que alguien les financie, los ricos le financiaran sus sueños faraónicos, bueno, pues no fueron ciertos y quienes terminaron pagando los platos rotos fueron precisamente los pobres. Esos primero los pobres que en sus programas electorales decían que eran su objetivo principal y terminaron siempre relegados y pagando la fiesta de sus políticos. Pues mira, Martín, yo no sé si tú quieras agregar algo que yo no te haya preguntado, aprovechando que tenemos a una voz autorizada. Y bueno, después de esto concluiríamos nuestra entrevista. No sé si tú quieras agregar algo por último. No, la verdad que creo que con las preguntas que hiciste cubriste totalmente este tema que vamos a hablar y otros más. Yo lo que le pido a la gente siempre que va a opinar de temas impositivos y demás, no lea los diarios, no repita lo que repiten los grandes medios, porque son parte de este adoctrinamiento que vos mencionabas antes, sino que piensen un poco quién va a terminar pagando el plato roto. En definitiva, un impuesto a la riqueza, por ejemplo, que es otro de los impuestos que surgió mucho con la pandemia, son impuestos que los ricos en definitiva van a pagar y volcar a precios y lo van a terminar pagando los pobres que no tienen de alguna manera cargar ese mayor valor que están pagando por productos y servicios. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, el impuesto a la riqueza hay que pensarlo como un impuesto a la pobreza futura. Ningún país que creció y fue exitoso tuvo impuesto a la riqueza. Entonces pensemos un poco más allá de lo que leemos en los diarios, de cosas que pueden sonar muy simpáticas, pueden sonar muy, entre comillas, justas, muy, entre comillas, éticas, pero después no son razonables, no tienen resultados, arrojan los resultados que se promete, y cuando esos resultados no se dan, no hay nadie ahí marcando el error. Por suerte ahora somos cada vez más los que marcamos esto, que los problemas son justamente los infiernos tributarios, que la presión a estos niveles es realmente inaguantable, que va en contra del crecimiento total y que el que más depende del crecimiento es el pobre y no el rico ya está hecho. Si una economía no crece, el rico no se va a morir de hambre, el pobre sí. Entonces, lo que es raro muchas veces es que el pobre termina apoyando políticas que terminan perjudicándolo más y más. Así que nada, cabeza abierta, mente abierta, piensen libremente, piensen con libertad, que siempre van a llegar a mejores conclusiones. Claro, claro, Martín. Y bueno, los ciudadanos comunes y corrientes me parece que deben de ver el ejemplo de los hijos de los políticos, de los grandes políticos, para ver realmente quién termina beneficiándose de las políticas que los políticos de izquierda, redistribucionistas, justiciero terminan aplicando y a quién benefician en primer término, y no es ciertamente a los pobres.
Pues yo te agradezco mucho, Martín, te agradezco mucho el tiempo que te hayas tomado, realmente pues te agradezco mucho el hecho de intercambiar estos puntos de vista con voces autorizadas, me parece que bueno, es un gran incentivo para que los ciudadanos piensen más y bueno, no se dejen engañar por esos cantos de sirena de que más impuestos significan mayor bienestar para ellos, porque no es así, desgraciadamente. Muchas gracias, Martín. Ten por favor un muy buen día. Y bueno, pues yo invito a los amigos de México Libertario a que nos acompañen en las muy diversas actividades que realizamos. Y bueno, en nuestro siguiente conversatorio, que como siempre tenemos el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, horario de México. Muchas gracias, Martín. Estamos a tus órdenes y Placer. cuando salgan tus libros, ojalá los podamos comentar, que te tomes un tiempecito y podamos con algunos académicos y expertos mexicanos poder discutir este nuevo libro que nos estás anunciando. Por supuesto, será un placer. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por todo, que tengan ustedes, tengas tú y tengas todos nuestros amigos una muy buenas tardes. Muchas gracias y hasta luego.